Buenas noches. Hoy, miércoles 23 de octubre, vamos a ver la tercera clase del semestre. Será correspondiente a la primera unidad que vamos a ver en el segundo corte, pruebas de hipótesis. En primer lugar, tenemos que saber qué son pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son todos los estudios, todos los casos, todos los experimentos que queremos comprobar si son reales o no, que lo que me dice el experimento sea cierto o es falso. Para realizar las pruebas de hipótesis vamos a necesitar hacer o cumplir con 5 pasos para conocer si una hipótesis, una formulación es correcta o no, si se cumple o se rechaza. Estos 5 pasos son muy sencillos, se tienen que seguir siempre el mismo orden cronológicamente de los pasos del primero al quinto para poder tener una respuesta clara y concisa. Los 5 pasos son los siguientes. Primero tenemos la formulación de hipótesis. Aquí vamos a saber qué es la hipótesis, sobre qué estoy hablando, de qué es mi investigación, mi estudio, qué me dice mi estudio que es verdadero o qué quiero saber que es verdadero o que es falso, qué acepto o qué rechazo. Luego, el segundo paso es el nivel de significancia y aquí yo voy a saber con qué nivel de significancia o nivel de confianza yo voy a trabajar sobre esta hipótesis. Luego tenemos la fórmula, aquí solamente vamos a colocar o vamos a seleccionar qué fórmula de las tres diferentes alternativas que tenemos vamos a utilizar. Luego hacemos los cálculos y por último vamos a tomar una decisión y haremos una conclusión al respecto. En esta clase del día de hoy vamos a ver estos 5 pasos, vamos a resolver un ejercicio y en una siguiente clase vamos a resolver otro ejercicio. ¿Por qué lo separo así? Porque hay dos métodos o dos formas principales de resolver ejercicios de pruebas de hipótesis. Hoy vamos a abordar el primero y en la siguiente clase vemos el segundo. Los dos modelos, las dos formas de resolución son bastante sencillas, son muy sistemáticas, ya que hay que cumplir siempre los mismos pasos y se van a dar cuenta de que es una unidad bastante sencilla, pero muy útil cuando se van a dar cuenta de que esto los va a ayudar a resolver problemas futuros cuando se les presenten en su carrera. Ok, vamos a la explicación de cada uno de los 5 pasos que debemos hacer y tenemos en primer lugar la formulación de hipótesis. Como les dije, en este paso yo voy a saber o voy a enunciar mi hipótesis. Tengo dos tipos de hipótesis. Tengo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la hipótesis o el caso que yo quiero probar si se acepta o se rechaza. Y la hipótesis alternativa es la hipótesis con la que yo voy a comparar mi hipótesis nula. La hipótesis nula se denota con la letra H sub 0 y la alternativa H sub 1. Dentro de la formulación de hipótesis yo tengo dos tipos de pruebas bilaterales y pruebas unilaterales. Esto dependerá del signo que tenga la hipótesis nula. Si la hipótesis nula, es decir, H sub 0, tiene el signo igual, mi prueba va a ser bilateral. Por el contrario, si la hipótesis nula, H sub 0, tiene los signos mayor o igual o menor o igual, sería una prueba unilateral o de una cola. Más adelante vamos a ver en qué nos va a ayudar a determinar el tipo de prueba que queremos resolver, si es unilateral o si es bilateral. Segundo paso. Bueno, en el primer paso faltó que aquí yo voy a colocar, por ejemplo, si yo quiero saber la, el promedio de vida útil de los bombillos o si yo quiero comprobar
que el fabricante me dijo que el promedio de vida útil de, de unos bombillos o de cualquier aparato es de 100 horas, yo voy a tomar eso como mi hipótesis nula, es decir, H sub 0 igual a 100, y lo voy a comparar con una hipótesis alternativa que puede ser que la vida útil sea mayor a 100 horas, menor a 100 horas o simplemente diferente. Así yo voy a formular en este caso mis hipótesis, tanto la nula como la alternativa. La nula es siempre la que me dice el enunciado, que generalmente podemos hablar de producción, podemos hablar de vida útil, podemos hablar de desempeño. Las pruebas de hipótesis se pueden aplicar a muchos campos. Ahorita vamos más que todo a hablar de vida útil, de producción, de cosas que se pueden medir fácilmente y comparar con otras para saber si de verdad lo que me están diciendo es cierto o es falso. Cuando terminamos de formular, que no es más, que van a ver que es sencillo, que no es más de seleccionar cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, pasamos al segundo paso, que es el nivel de significancia. El nivel de significancia se denota con alfa. Este alfa, este valor me va a ayudar a encontrar, eh, bien sea el caso de una prueba que tenga Z, una prueba que sea con T, cuál es el valor que me va a servir de base para luego, con el que yo calcule, saber si yo acepto o rechazo una hipótesis nula. El ejercicio me puede dar el nivel de significancia directamente, el valor de alfa, o me puede dar el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos alfa. Si el ejercicio les da alfa, ustedes simplemente lo sustituyen donde va y no tienen que hacer más nada. Si el ejercicio les da el nivel de confianza, ustedes deben calcular ese valor de alfa. ¿Cómo? Pues hacen un simple despeje. Si yo les digo que el nivel de confianza es del 90%, ustedes ponen 1 menos alfa, es 90%, y yo quiero saber el valor de alfa. En este caso sería 1 menos 90%, me queda, o el 90% equivale a 0,9, me queda que alfa es 0,10, que es el 10%. Recuerden, aquí vamos a trabajar es con alfa, nivel de significancia. Si el ejercicio habla del nivel de confianza, no me sirve. Tengo que calcular nivel de significancia. Una vez yo tengo el nivel de significancia, yo tengo que saber cuáles son mis criterios de rechazo de la hipótesis nula. Estos me van a ayudar a saber si mi hipótesis nula se cumple o no, si la acepto o la rechazo. Primero, cuando mi tamaño de muestra o el valor de n sea igual o mayor a 30, yo voy a aplicar las pruebas con la distribución Z o la distribución normal. Y cuando mi muestra sea menor a 30, yo voy a utilizar la distribución de student. Recuerden, igual, mayor o igual a 30, Z, menor a 30, T, mayor o igual, Z, menor, T. Ok, ahora, los criterios de rechazo son los siguientes. Cuando el, esto va a depender del valor y del signo que tenga mi Z que voy a calcular o mi T en este segundo paso. Si ese valor es negativo, yo voy a utilizar el criterio de rechazo negativo. Es decir, el primer criterio de rechazo es si menos Z calculado es menor a menos Z de alfa o Z de alfa entre 2, que para este es que yo voy a usar alfa, yo rechazo mi hipótesis nula cuando se cumple el criterio. Si por el contrario, el valor de Z de alfa o Z de alfa entre 2 es positivo, yo lo comparo con Z calculado positivo. Entonces, Z calculado positivo, cuando es mayor que Z de alfa o Z de alfa entre 2, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Y sucede lo mismo con T. Cuando T calculado es negativo, yo lo comparo con T de alfa negativo. Y para rechazar la hipótesis nula,
yo tengo que tomar menos T calculado. Cuando es menor que menos T de alfa, yo rechazo la hipótesis nula. Y cuando T calculado es positivo, si cumple este criterio que T calculado es mayor que T de alfa, yo rechazo la hipótesis nula. Ahorita puede sonar enredado, pero cuando vean la resolución de un ejercicio se van a dar cuenta que es extremadamente fácil. Luego vamos al paso número 3, que vamos a colocar con qué fórmula vamos a trabajar. Tenemos tres fórmulas disponibles. Primera fórmula, Z calculada. Como ven aquí, hay dos fórmulas de Z y una sola de T. Cuando el ejercicio tenga tamaño de muestra menor a 30, solo tienen una opción de fórmula que deben usar, que es la de T. Cuando la muestra sea mayor o igual a 30, tienen dos opciones. Primero, Z calculado es igual a X barra, que es la media de la muestra, menos mu sub 0, que es la media de la población, entre sigma, que es la desviación estándar de la población. Todo esto debieron haberlo visto en estadística 1, entre la raíz de n el tamaño de muestra. Y yo voy a utilizar esta fórmula cuando yo conozco la desviación de la población. Si yo conozco la desviación de la muestra, uso la siguiente, que sería la fórmula B. Z calculado es igual a X barra menos mu sub 0. La parte del numerador es igual, pero cambia en el denominador, que en vez de tener sigma, que es la desviación de la población, tengo S, que es la desviación de la muestra, entre raíz de n. Siempre que voy a resolver un ejercicio en el paso 3, yo solamente debo colocar qué fórmula voy a usar. Solamente eso. No hay que resolver nada, no hay que hacer cálculos, simplemente colocar, escribir la fórmula que yo elegí para resolver el ejercicio. Recuerden, siempre tomando en cuenta que vamos a utilizar alguna de las z cuando la muestra es mayor o igual a 30, o vamos a usar la de t cuando la muestra es menor a 30. Y entre las z voy a utilizar la a cuando tengo la desviación de la población, que el ejercicio lo va a decir la desviación estándar o la desviación de la población. Uso la A, y cuando me hable de desviación de la muestra, uso la B. En el paso 4 vamos a aplicar o vamos a sustituir en esta fórmula los valores que tengo en el enunciado. Ahí realizo la comparación que le hablé del criterio de rechazo. Y por último, en el paso 5 vamos a escribir una decisión, o vamos a tomar una decisión y escribir la conclusión con respecto a si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. En el paso número 2 es muy importante que sepan trabajar con las tablas de distribución normal y t-student. Esas tablas yo las dejé en el aula de Saya, no recuerdo si en Excel o en PDF, para que las tengan al momento de realizar la evaluación. Las tablas son estas. Aquí tenemos la tabla de distribución student y también tenemos la tabla de distribución normal. Hoy voy a explicarles cómo usar la tabla de distribución normal porque es el ejercicio que vamos a realizar, y en la siguiente clase les explico cómo usar la tabla de la distribución de student. Primer ejercicio. Aquí vamos a aplicar, lo primero que les voy a enseñar es cómo aplicar un ejercicio cuando estamos hablando o cuando usamos una distribución normal o Z. El fabricante asegura una vida útil de 40.000 horas con un desvío de 3.500 horas. Se tomó una muestra de 49 piezas y el valor medio muestral fue de 38.000 horas, con un nivel de confianza del 95%. Se desea conocer si la duración es diferente de lo que comunica el fabricante. ¿Qué tenemos aquí? En este ejercicio podemos ver que tenemos primero, el fabricante me asegura que la vida útil es de 40.000 horas. Esa es mi hipótesis nula. Eso es lo que yo quiero verificar y me lo dice al final. Se desea conocer si la duración es diferente de lo que comunica el fabricante.
Al ser mi 40.000 horas mi hipótesis nula, y como el fabricante me asegura que esa es, entonces yo voy a colocar H sub 0, que es hipótesis nula, es igual a 40.000. Eso es lo que me dice el fabricante y lo que yo quiero saber si es verdad o no. ¿Contra qué lo voy a comparar? Contra la hipótesis alternativa. El ejercicio me dice, se desea conocer si es diferente. Aquí tengo H sub 1, que es la hipótesis alternativa, es diferente a 40.000. No quiere saber si es mayor en específico, si es menor, solamente quiere saber si es diferente. Eso es lo que yo voy a colocar en el primer paso. La hipótesis nula es igual a 40.000, la hipótesis alternativa es diferente a 40.000. Si el ejercicio no les dice o no les da una pista de lo qué signo colocar en la hipótesis nula, disculpe, en la hipótesis alternativa, ustedes pueden colocar cualquiera, pueden colocar diferente, mayor o menor. Lo realmente importante es el símbolo o el signo que le coloquen a la hipótesis nula. Segundo paso, nivel de significancia. Bueno, en el primer paso, como les dije, es importante saber qué tipo de prueba es. Tenemos las bilaterales y las unilaterales. Como la hipótesis nula en ese caso tiene el signo igual, es una prueba bilateral. Y cuando las pruebas son bilaterales, yo voy a utilizar en el segundo paso alfa entre 2, en el caso de Z. El ejercicio me dice, voy a hacer la prueba de la hipótesis con un nivel de confianza del 95%. Como el nivel de confianza no me sirve porque es 1 menos alfa, yo quiero saber el valor de alfa. Como les dije, 95% es 0.95. Si yo resto 1 menos ese 0.95, me da 0.05. Este es mi verdadero valor de alfa. Este es mi nivel de significancia y eso es lo que yo voy a usar para reemplazarlo o sustituirlo en z de alfa entre 2. Si mi prueba fuera unilateral, aquí fuera solamente z de alfa, sustituyo el 0.05 y listo. Aquí como es z de alfa entre 2, sustituyo, lo divido y me da z de 0.025. ¿Qué hago yo con ese 0.025? Me voy a la tabla. Dentro de todos estos números de la tabla, que aquí empieza en 0.5 y termina en 0.0001, yo voy a ubicar el número que me dio en z de alfa entre 2 y si no lo consigo voy a ubicar el más cercano por encima. Es decir, yo empiezo aquí a buscar, estoy buscando el 0.025. Aquí está 0.29, no me sirve, lo voy buscando hasta que lo consigo. En este caso, tengo el número exacto 0.025 y ¿qué hago con eso? Me voy a la primera columna donde tengo los valores de la desviación en X y ese número, el 0.025, corresponde al 1.9. Esa es la primera parte del número que yo voy a tomar. Y luego me voy a la primera fila, busco dónde está el 0.025 y el número que le corresponde es 0.06. Yo uno esos dos números y tengo 1.96. Ese es mi valor de z de alfa entre 2. ¿Por qué le coloco más o menos? Porque dependiendo del signo que tenga z calculado, es que yo voy a comparar. Si z calculado es positivo, yo aquí lo coloco positivo. Si z calculado es negativo, yo aquí lo coloco en negativo. Entonces, repito, primero, aquí me hablan del nivel de confianza, 0.95, que equivale al 95%. Busco el valor de alfa, lo sustituyo en z de alfa entre 2, divido el 0.05 entre 2 y el resultado lo busco en la tabla de distribución normal. Cuando consigo el valor de la primera columna y de la primera fila, los junto, en este caso es 1.96 y le coloco el más o menos. Eso es todo lo que yo voy a hacer en el segundo paso. Voy al tercer paso. Solamente voy a colocar
¿Qué fórmula voy a trabajar? Primero, el tamaño de mi muestra. Obviamente aquí ya yo sé, lo calculé con Z, pero antes de esto yo debo saber si tengo que utilizar Z o T. Como les dije, eso depende del tamaño de la muestra. En este caso, el tamaño de mi muestra es de 49. ¿Por qué? Porque aquí me dice, se tomó una muestra de 49 piezas. Yo uso Z cuando la N o el tamaño de muestra es mayor o igual que 30. En este caso es mayor que 30 y utilizo Z. Ahora, ¿cuál de las dos Z uso? ¿La Z que tiene la desviación de la población o la Z que tiene la desviación de la muestra? Aquí me habla solamente el fabricante asegura una vida útil de 40.000 horas con un desvío de 3.500 horas. No me dice si es de la población o de la muestra. Cuando no me diga, yo asumo que es de la población, porque es algo que me está diciendo el fabricante. Así como él me habla de la vida útil de la población, él me habla de la desviación de la población. Entonces voy a utilizar la fórmula que tiene sigma. Copian la fórmula y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer en el tercer paso. Vamos al cuarto, donde vamos a realizar los cálculos. Z calculado, con lo que igual la fórmula, X barra, recuerden la desviación de la muestra, menos mu sub 0, la desviación de la población, entre sigma, entre raíz de n. Empiezo a sustituir la, primero, media de la muestra. Aquí me dice que yo tomé una muestra y el valor medio muestral fue de 38.000 horas. Entonces, X barra es 38.000 menos el valor de mu sub 0, la media de la población, siempre, siempre, siempre va a ser la hipótesis nula. Si la hipótesis nula en este caso tiene 40.000, yo coloco aquí 40.000. Si mi hipótesis nula tiene 10, el valor de mu sub 0 es 10. Siempre mu sub 0 es igual al valor de la hipótesis nula. Entre la desviación de la muestra, que el enunciado nos dice que son 3.500 horas, entre la raíz de n. El enunciado nos dice que se toma una muestra de 49. Entonces, ¿cómo resolver esto? Primero resuelvo esta resta, la resta del numerador, resuelvo la raíz, la división del denominador y por último me queda una fracción que la divido menos 2.000 entre 500 me da menos 4. Ya tengo el valor de z calculado. Aquí les muestro la comparación que les dije que hay que hacer. Tomo la comparación de números negativos porque z calculado me dio negativo, entonces coloco menos z calculado, que en este caso es menos 4, debe ser menor que menos 1.6 para que se cumpla mi criterio de rechazo. En este caso, menos 4 es menor a menos 1.96. Pues sí, porque mientras el número negativo sea más cercano a cero, es un número mayor. En este caso, menos 1.4 al estar más alejado del cero, en efecto es un número menor. Entonces se cumple mi criterio de rechazo, por lo tanto, voy a rechazar la hipótesis nula. Lo que me dijo el proveedor, el fabricante en este caso, es mentira. Y voy al paso número 5, que es la decisión. Como menos 4 es menor que menos 1.96, se cumple el criterio de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se entiende que la vida útil promedio es diferente a 40.000 horas. ¿Por qué tomo esta decisión? Si yo rechazo la hipótesis nula, quiere decir que estoy aceptando la alternativa. ¿Y qué me dice la alternativa? Que la vida útil promedio es diferente. Aquí lo podemos ver. Hipótesis alternativa diferente a 40.000. Y eso es lo que yo digo en la conclusión. Rechazo lo que me dice el fabricante, rechazo la hipótesis nula y entiendo o se acepta que la vida útil, en este caso, de los bombillos, de lo que sea que estamos hablando, es diferente. Voy a hablar siempre de lo que me dice la hipótesis alternativa. Si aquí yo tuviera en la hipótesis alternativa menor, yo aquí dijera, se entiende que la vida útil promedio es menor
a 40.000 horas. Si tuviera mayor, dijera que se entiende que la vida útil promedio es mayor a 40.000 horas. Siempre que rechace, repito, la hipótesis nula, lo que yo voy a decir que se acepta o que se entiende es que lo que sea que estoy probando es en referencia al símbolo o al signo que tiene la hipótesis alternativa. En este caso, como es diferente, digo que la vida útil es diferente a 40.000 horas. Y eso es todo lo que tienen que hacer en el ejercicio. Como ven, aquí están los 5 pasos: la formulación de la hipótesis, colocar cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, el nivel de significancia, eh, donde primero tengo que saber si voy a trabajar con Z o con T. Si me dan directamente el nivel de significancia, solamente hago sustituyo donde está alfa en Z o T. Ese valor lo busco en las tablas y una vez tenga ese valor, colocándole el más o menos, voy al paso número 3, coloco la fórmula. En el paso número 4 realizo los cálculos y en el 5, realizo los cálculos y la comparación. Esto deben hacerlo siempre, así sé que tomaron en cuenta para realizar la decisión. Y en el paso número 5 colocan una breve descripción o una breve conclusión, con que digan un poquito de la comparación, como en este caso, como -4 es menor que -1,96. Eso de manual, eso siempre tienen que colocarlo. Después tienen que decir si se cumple o no se cumple el criterio de rechazo. Si se cumple, me tienen que decir que se rechaza la hipótesis nula. Si no se cumple, me tienen que decir que se acepta la hipótesis nula. Y por último, una pequeña descripción de qué pasa en este caso cuando se rechaza la hipótesis nula o qué pasaría si se acepta esa hipótesis nula. Y listo. La actividad va a tener 3 ejercicios. Así, el enunciado, como ven, es súper sencillo, son ejercicios muy cortos. Tienen que resolverlos tal cual como les acabo de explicar, con los 5 pasos, bien separados, bien ordenaditos, donde yo pueda ver su formulación de hipótesis, cómo trabajaron con el nivel de significancia, qué fórmula seleccionaron, cuáles fueron los cálculos que hicieron y por último la decisión que tomaron en base a los resultados obtenidos. En la segunda clase, en la próxima clase, vamos a realizar un ejercicio pero con T y se van a dar cuenta que es lo mismo, solamente que cambia el paso número 2 porque voy a utilizar una tabla de distribución diferente y que cuando trabajo con T no hay pruebas unilaterales o bilaterales, siempre son unilaterales. Eso es lo único diferente. Igual tienen que hacer la formulación con H sub 0 y H sub 1. En el nivel de significancia ya no es Z, sino es T. Usan otra 4 también. En la fórmula, solo hay una fórmula posible cuando es T. Realizan los cálculos y la decisión es exactamente lo mismo. Gracias por asistir a la clase. Por el grupo de WhatsApp les digo cuándo va a ser la fecha de la siguiente. Quizás sea mañana o pasado mañana, en este horario igualmente. Que tengan una feliz noche. Esta clase va a quedar grabada para subir la saya y los que no pudieron asistir o ustedes puedan verlas cuando les parezca. Y bueno, gracias por asistir de nuevo. Que tengan una feliz noche.